porque siempre se me olvida y me tienen que recordar, Sergio. Ya está aquí Jorge Luis también. Pues les decía que iniciando esta sesión, lo primero es la Perfecto. felicitación, ya escuchamos un poquito de música, ya puse a grabar esto y tuve que regresarme un poquito, pero bueno, estamos aquí en esta que es nuestra sesión número 20 y el tema que estamos tocando tiene que ver con el dominio 4 del perfil docente y del perfil directivo. La forma de participación que tiene cada uno de los agentes, de los actores escolares, pues define el tipo de escuela que brinda un servicio de excelencia a la comunidad en donde está inserta. Y pues para exponer el tema del día de hoy tenemos, les decía, un invitado de lujo, que es nuestro querido maestro Sergio Dunstan. Sergio Martínez Dunstan. Él es profesor de educación primaria, egresado de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza de Mexicali, Baja California. Licenciado en Pedagogía por la Escuela Normal de Naucalpan, Estado de México. Realizó la especialización en formación de docentes en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, el ICEM, y cursó la maestría en Educación en el campo de Informática y Educación en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde obtuvo el grado de maestro con mención honorífica. Es candidato a doctor en Educación por la Universidad Anáhuac, línea diagnóstico, medida y evaluación de la intervención educativa. Además, en su desarrollo profesional, él ha ejercido la docencia en educación básica en diversas instituciones del país y ha sido docente de enseñanza superior en el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, el IIP de la UNESCO, y también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en su sede en México. Ha formado a generaciones de maestros durante más de 3 décadas. Fue un tiempo director de evaluación y análisis del proceso educativo en la Dirección General de Políticas Públicas de la SED y también coordinador académico y de operación educativa en los servicios educativos integrados al Estado de México, CEIEM. Secretario académico del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Región Centro, entre otros encargos en la administración pública, federal y local en el Estado de México. Por ahí le saluda Sergio Hernández Góngora. Ahí están saludándole a sus conocidos, sus seguidores, que además muchos de ellos le conocen por su gran trayectoria. Él ha sido requerido por diversas agencias nacionales e internacionales para sus servicios de consultoría, como la Organización de Estados Iberoamericanos y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y pues le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Dunstan, que nos va pues a deleitar con la ponencia del día de hoy como un regalo más del Día del Maestro. Lo mismo el Día de la Madre. Dice Yadira que hemos estado aquí el Día del Maestro y el Día de la Madre y todos porque somos profesionales y aquí hemos estado. Desde el Día de la Educadora, desde el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 10 de mayo, 15 de mayo y todos los que están. Maestra Ere, que te decimos con mucho cariño, Ere, te agradezco mucho la presentación, agradezco a los organizadores la invitación. Si me permiten compartir pantalla, por favor, creo que ya está aquí lista. Ok, muy bien, gracias. Déjenme dejar de compartir, no es la que debo de ver. Déjenme poner la que tengo que ver. Ahorita aquí está, ya está abierta. Entonces nos vamos a ir a compartir pantalla ahora sí, y aquí está. Muy bien. Déjenme cerrar esta entonces porque me está haciendo como tengo dos abiertas, me está dando un conflicto. Déjenme estar una que tengo abierta para que no genere conflicto. Vamos a cerrar ventana. Ya lo está cerrando. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lo que hago estos pases mágicos para que para que pueda compartir la pantalla con ustedes, pues es un honor estar el día de hoy y además 15 de mayo, pues estar con ustedes, créanme que es
Me da mucho, mucho gusto. Ahora sí, déjenme compartir pantalla. No. Esta ya, déjenme ver si ya lo... Ahora sí. ya se alcanza a... Ahora sí, ya sí, se, ya nada más ok, es muy hacer bien, ahora reproducir. sí. Ahora sí. Gracias. Perfecto, muy bien, al contrario. Pues muchas felicidades a todas y a todos. Pues los organizadores, le agradezco pues tanto a Jorge Luis, que creo que hizo también, Jorge Luis Martínez, a Erendra Piñón y a todos los organizadores quienes me invitaron hoy a hablar justamente de este tema, que es el tema que tiene que ver con la autonomía de gestión en la educación básica. Este tema se va a concentrar fundamentalmente en el análisis del acuerdo secretarial 717, aunque de antemano les voy a decir que no se va a poder entender el acuerdo secretarial 717 si no hacemos un análisis al acuerdo secretarial 716, como también al acuerdo secretarial emitido en 2017 sobre los lineamientos, el 15-10-17, sobre los lineamientos de los consejos técnicos escolares, incluso sobre la reforma de estos mismos en el 2019, en el 2705. Lo que quiero decir con esto es que si leyéramos de manera lineal lo que dice el acuerdo secretarial 717, pues lo pudiéramos entender yo creo que sin mayor problema. Pero aquí hay dos propósitos implícitos con los cuales dos propósitos, uno de ellos implícito y otro de ellos explícito. Por supuesto que el primero de ellos que es explícito es que ustedes van a hacer un examen. Ustedes van a hacer un examen sobre promoción horizontal y les van a estar preguntando y ustedes tienen que dar muestra de que conocen la función que desempeñan, ya sea función docente, técnico docente, de función de dirección, supervisión, actividad técnico-pedagógica, según sea el caso, que ustedes lo conocen. Ese es el propósito explícito que nos tiene aquí, ¿no? Pero también hay un propósito implícito. Y el propósito implícito es tratar de entender para el desempeño de su función del día a día justamente estos temas. Porque quizás los que están desempeñando funciones de docentes y técnicos docentes van a decir gestión escolar. ¿A mí para qué me sirve eso? Yo no voy para director, ¿no? Pues no vas a desempeñar funciones de dirección, pero es fundamental, por supuesto, también para quienes desempeñan funciones de docencia y técnico docente. Pues ya quien me antecedió en la palabra, pues refirió un poco de un servidor, de su trayectoria, de su, pues como dijo el poeta, confieso que he vivido, espero que las canas y las arrugas no me han salido en vano. Pues efectivamente, pues son muchos años de lona recorrida. Agradezco y saludo a los que también me han estado saludando. Aquí tienen algunos datos de un servidor por si quieren mantener contacto conmigo. Me dará mucho gusto de poder conversar con ustedes si así fuera el caso. Hoy vamos a trabajar entonces con la siguiente agenda. Primero, pues una introducción, que es la que estamos ahorita tratando de conocer, de entender. Pues una parte del desarrollo. En la parte del desarrollo iré platicando el contenido del acuerdo secretarial 717, pero es muy importante que lo vayamos identificando, sí para el examen, sí para entender el examen, pero no vamos a entender lo que está pasando ahorita si no entendemos lo que pasó anteriormente. Concretamente nos agarraron en el brinco entre dos reformas, la reforma educativa del 2013 y la reforma educativa del 2019. Y hay algunas cosas que vienen de la reforma educativa del 2013 hacia el 2019. Hay algunas cosas que del 2019 se quitaron del 2017.
Hay otras cosas que debieron de quitarse y no se han quitado y tenemos duda si están funcionando o no, como es el tema justamente de la autonomía de gestión. Así que el primer punto que estaríamos hablando, pues es el fortalecimiento de la autonomía de gestión desde, y así lo subrayo, desde la reforma educativa del 2013, desde el acuerdo secretarial 717, para decirlo de manera muy puntual. El segundo tema que vamos a revisar es la evaluación como retroalimentación de la mejora escolar. Y es aquí donde ya se empiezan a traslapar un poco las cosas y me voy a adelantar un poquitito para despertarles el interés a ustedes. Por ejemplo, autonomía de gestión. Los documentos que se han emitido, normativos, jurídicos, legales, incluso principios éticos y legales que se emitieron en la actual administración, ninguno de ellos alude al concepto de autonomía de gestión. Y también podemos decir que el siguiente punto, la evaluación, como sabemos, también se transitó de una política de evaluación hacia una política de mejora escolar. Y es aquí en este segundo punto, la mejora escolar está presente en la reforma del 2013, como está presente también en la reforma del 2019. No así la evaluación que fue replanteándose. No puedo decir que diluyéndose ni limitarse por completo, aunque se decía, ¿no? Pero sí replantearse en cierta manera y es el segundo punto que estaríamos hablando. El tercer punto tiene que ver con el plan anual de actividades, que se conoce más puntualmente como la ruta de mejora. Y la ruta de mejora, como sabemos, ya es un instrumento que también pasó a la historia desde el punto de vista de facto, más no desde el punto de vista formal. Y ahorita lo voy a explicar. Y en su lugar está el programa escolar de mejora continua. Voy a ir hablando poco a poco de estos detalles. El cuarto punto, el tema de lo que tiene que ver con administración, transparencia y rendición de cuentas, que este es un tema fundamental y que para poderlo entender tenemos que revisar el acuerdo secretarial 716 sobre los consejos de participación social, que a través de los consejos de participación social justamente se va haciendo este tema de administración, transparencia y rendición de cuentas. Así que tendríamos que darle una retrospectiva. Y por último, la participación de docentes, padres de familia y alumnos, que al igual que el tema anterior, también se relaciona con el acuerdo secretarial 716. Y por supuesto que el acuerdo secretarial 716 sigue estando vigente, aunque es necesario darle alguna actualización porque algunos de los conceptos que ahí se derivan ya perdieron vigencia. Concretamente me refiero que el acuerdo 716 pues alude a la Ley General de Educación que estaba vigente en ese entonces, no a la que está vigente hoy en día. Y entonces este tema también pues lo estaríamos revisando y por último estaríamos haciendo un cierre. Estamos considerando que esto más o menos, pues me llevaré más o menos unos 45 a 60 minutos, procurar hacerlo lo más que sea ágil posible para poder dialogar con ustedes. Los organizadores, de acuerdo a su propia organización, metodología que tienen, me pidieron pues que se elaboraran algunas preguntas, que hiciéramos algunos cuestionamientos o algunas reflexiones para la exploración de saberes previos. Pero creo que es muy conveniente también que las preguntas que voy a poner a continuación, pues son preguntas que a lo mejor deberían de saber en este momento y que si no las saben, vamos a tratar de aprenderlas durante esta sesión y que tienen que quedar muy claramente plasmadas para su desempeño de la función, no solamente para el examen de promoción horizontal, sino para el desempeño de su función. Y vamos a hacer algunas preguntas a manera de un quiz fast, es decir, un cuestionario muy rápido. Quiero que ustedes vayan tomando nota. De esto lo vamos a abordar al final de la intervención, pues para darle la respuesta, ¿no? Porque si estamos en el acuerdo secretarial 717 sobre los lineamientos para los programas de gestión escolar, pues la primera pregunta es, ¿qué es gestión escolar? Pero no solamente eso. Quienes desempeñan las funciones de dirección seguramente ya vieron en los dominios
tanto del perfil, criterios, indicadores, que anteriormente en la reforma del 2013 se conocía como PPIs, perfiles, parámetros, indicadores, ahora son los PCIs, ¿no? Perfiles, criterios e indicadores. Y, ya tenemos ahí una participante, doctor, para contestar la primera pregunta. A ver, Araceli. Muy bien. Abre tu micro. Ara, ¿ya estás por ahí? Pues. Listo, maestra. Gracias, Ara. A ver, contéstale al doctor. Ah, bueno. ¿Cómo concibes la gestión escolar? ¿Qué es para ti la gestión escolar? Como la capacidad que tienen las escuelas de educación básica para tomar decisiones que estén orientadas al logro de los aprendizajes, es decir, a la mejora en la calidad de la educación a través del logro, pues, de los aprendizajes esperados. Gracias. Gracias, Ara. Si quieren participar, levanten la mano. Ya saben que pueden levantar. Con lo que dice, lo que está señalando Ara, yo les digo, y estaba platicando justamente en eso, de los perfiles, criterios e indicadores, y que ahora están por dominios más que dimensiones en la reforma anterior, pues se llama justamente ese documento Marco de Excelencia para la Gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí lo que comentó Ara es que la gestión la situó ella en la escuela, mientras que en el marco para la excelencia la está situando en la función de dirección, concretamente. Continúo. La siguiente pregunta, que creo que es importante que también ustedes lo tengan, es ¿qué entiendes por autonomía de gestión? Que es el tema justamente que vamos a revisar. No olvidemos de que en la reforma curricular anterior, lo de los aprendizajes clave, pues hablaban de autonomía curricular. No estamos hablando de la autonomía curricular, aunque tiene cierta relación, pero no estamos hablando de la autonomía curricular, sino de la autonomía de gestión. Pregunta número 3. ¿Cuál es la conexión entre los acuerdos 717 y 716 según tu apreciación? Ya lo comentamos hace un momento. Voy a hacer un pequeño pase mágico. Mi internet está inestable. Me voy a conectar vía LAN. Voy a seguir conversando. Es aquí nada más un movimiento. Mientras está aquí Areli Sánchez para participar. Adelante. Areli, adelante. Sí, maestra, compañeros, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar en este día con ustedes y muchas felicidades primeramente a todos. Y contestando, ¿no? Dando la respuesta a la pregunta, ¿qué entiendes por autonomía de gestión? Considero que es un punto muy importante, ¿no? Porque es el espacio que se nos da al colectivo docente para tomar decisiones enfocados a la mejora del aprendizaje y sobre todo a tomar esas decisiones en el ámbito de la parte del currículo en la autonomía, ¿no? En el apartado en donde podemos intervenir siempre que sea para la mejora de los aprendizajes. Muy bien. Muchas gracias. Me parece muy Gracias. Bien. Y ya iremos platicando poco a poco y ustedes podrán reafirmar, confirmar y de ser posible quizás hasta incrementar un poco su marco referencial conforme vayamos exponiendo este tema. Listo, ya estoy listo. La tercera pregunta es, dijimos 2 acuerdos secretariales que ustedes ya revisaron el 716. Y vamos a revisar el 717, probablemente vamos a ver si a lo largo de la intervención se las podemos resolver o si ustedes pueden entender la respuesta, si la pueden captar y al final lo vamos nuevamente a estar comentando. La pregunta número 4. Ahora, no solamente el 717 y el 716 tienen una relación, sino también el 717 y el 15.10.17 por el que se establecen los lineamientos para la constitución de los consejos técnicos escolares. También hay una relación. Incluso
es muy curioso porque el 716 fue primero que el 717 por razones obvias, ¿verdad? Pero aún así se alimenta en buena medida y lo trataré de ir explicando. Mientras que el 151017 es posterior al 717. El 717 pues fue del 2014 y en el caso del 151017 pues un par de años después que está contemplado. Esto también lo vamos a ver a lo largo de la pregunta. Si también lo tienen ustedes, también lo tendrán que empezar a identificar. La quinta pregunta es: enuncia 3 similitudes y 3 diferencias de la ruta de mejora escolar y el PEMSE. Ustedes también ya trabajaron con el PEMSE, con el tema del PEMSE. De manera puntual también ya debieron de haber trabajado con la ruta de mejora, porque está establecido en el acuerdo secretarial 151017, ¿no? Y ahorita lo vamos a conversar, y seguramente ustedes ya pueden tener elementos para estar encontrando 3 similitudes. ¿Alguien nos quiere decir qué encuentran de similitudes entre la ruta de mejora y el programa escolar de mejora continua? Similitudes, primero, Mago. O sea, ¿en qué se parece? A ver, levanten la mano. Eso ya lo trabajamos. A ver, ya tenemos aquí a alguien. Laura. Muy bien. Margarita dice que es la parte plurianual o multianual. Por supuesto, es 1. 2. Ahí está ya Laura. La estructura. Muy bien. ¿Mande? Ya está Laura lista. Muy bien, Con tu micrófono, Laura. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Sí, Laura, yo te escucho bien. Ay, la otra vez una disculpa que no pude conectarme bien con el audio. Hay una de las similitudes que hay entre la ruta de mejora y el PEMP, pues es que son actividades que se trazan a partir de las necesidades de la escuela, partiendo de un diagnóstico inicial dentro de un colegiado. Para eso se hace el CT. Gracias. Al contrario, Laura, te lo agradezco mucho. Gracias, Laura. Ya está Iracema también. Gracias, Laura. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí, Iracema, te escucho bien. Bueno, con respecto a la pregunta, ¿no? De la similitud de los acuerdos 717 y el 151017. Okay, pues muy bien. Mientras que uno habla acerca de la gestión escolar y el otro de los lineamientos de los CETES, pues yo creo que sí van tomados de la mano, porque ambos, su principal objetivo o función es precisamente la mejora de la escuela, ¿no? Ahora sí que en los CETES, por ejemplo, buscar las mejores soluciones o estrategias precisamente para dar cumplimiento o para solucionar problemáticas X que tengamos dentro de nuestro centro de trabajo. Y la gestión escolar, como su nombre lo indica, ¿no? Gestionamos, buscamos mejores soluciones, precisamente también todo para tener un buen funcionamiento tanto dentro de nuestras escuelas como dentro de nuestro mismo salón de clases. Sería todo. Gracias. No, gracias a ti, Iracema. Te agradecemos mucho. Me parece muy importante, insisto, conforme vayamos explicando un poco estos temas, iremos dando las respuestas y si no fueran suficientes, los vamos a comentar al finalizar la intervención y ya ustedes podrán hacer una valoración, una reflexión sobre la respuesta que dieron, ya sea de manera explícita o ya sea que se hayan quedado con el micrófono allí para valorar justamente las respuestas. Y la sexta, y ahorita nos falta una séptima pregunta: ¿por qué debes conocer y saber aplicar el acuerdo 717 desde tu función? ¿Por qué los que desempeñan funciones docentes tienen que conocer y aplicar el acuerdo 717? ¿Por qué quienes desempeñan funciones de dirección lo tienen que hacer? ¿Por qué los que desempeñan funciones de supervisión, los que desempeñan funciones de asesoría técnico-pedagógica, los que desempeñan funciones de técnico-docente? Desde su función, ¿por qué lo deben conocer y saber aplicar? Esta pregunta también, pues la vamos a ir dilucidando poco a poco, porque es el tema que vamos a revisar. Y la última pregunta es: ¿cuál coincidencia destacas entre la política de mejora de la reforma educativa del 2013 y la reforma educativa del 2019?
estas son las preguntas. Jorge Luis dice, sus opiniones son muy importantes. Sí, claro, Jorge Luis, pero estamos en la misma idea. Creo que nos va a servir de mucho. Margarita, hay muchos que han estado respondiendo. No, lástima que no vamos a poder estar leyendo todos el chat que lo vienen comentando. Ana Berta, se articula con el artículo 3º, tienen derecho a recibir educación de calidad y, bueno, algunos otros. Bueno, yo creo que esto, por favor, quédense con estas preguntas. Vamos a tratar de irlas respondiendo o profundizando en la respuesta o definiendo más puntualmente la respuesta a lo largo de esta intervención que voy a tener. Si no doy respuesta a alguna de estas preguntas, por favor, háganmelo saber ustedes al final. Al final vamos a regresar nuevamente a esto y con eso vamos a cerrar justamente, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces ya tienen ustedes las preguntas. Pues vamos a iniciar formalmente en lo que es la plática, la charla. Primeramente, el documento del Acuerdo Secretarial 717 en los considerandos intenta explicar o da algunas explicaciones sobre qué es autonomía de gestión. Eso no está en ninguno de los artículos, sino está en los considerandos. Y creo que de ahí pues se tiene que partir. Lo cual significa, entre otras cosas, además del concepto en sí, quiere decir, porque en los considerandos aluden a ciertos documentos normativos, jurídicos normativos, quiere decir entonces que para esa fecha en que se publica el Acuerdo Secretarial 717, no tenían en algún documento formal, oficial, definida la autonomía de gestión. Eso es lo que quiere decir, pero de manera muy puntual, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, capacidad para tomar decisiones orientadas a la mejora de la calidad del servicio educativo. Eso es lo que dice el acuerdo secretarial. Ustedes ya respondieron algo al respecto. Ustedes podrán ver, aquí hay dos elementos fundamentales. Uno, la toma de decisiones y dos, pues la calidad, ¿no? Ese es el otro tema. También nos señala que la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes. Varios de ustedes ahorita explicaron justamente eso y es una de las coincidencias, por supuesto, entre la reforma educativa del 2013 y la reforma educativa del 2019, pues que centran su actividad en el logro de los aprendizajes. Y cuando dice de todos y cada uno, tiene que ver con dos palabritas que seguramente ustedes ya lo han revisado, que es inclusión y equidad, ¿no? Cuando dicen de todos y cada uno. Entonces estamos hablando de inclusión y estamos hablando de equidad, ¿no? Y también nos dice que genera las condiciones que dan lugar a que todos y cada uno de los alumnos haga efectivo el derecho a la educación. Si ustedes ven el derecho a la educación en esta reforma educativa del 2019, también es lo primerito que se plantea, ¿no? El derecho a la educación, para que todos sean beneficiarios y que se puedan incorporar a la sociedad como ciudadanos plenos. De hecho, ustedes lo vieron en el acuerdo relativo a los aprendizajes clave, que lo que se pretendía, el concepto de aprendizajes clave, eran aquellas habilidades, competencias, actitudes, procedimientos que se debería de apropiar los sujetos para desenvolverse en la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí hay algunas relaciones. También nos hablaba entonces, además de estos tres conceptos o estas tres, aludía a estas tres situaciones sobre autonomía de gestión, evitar las situaciones que incrementen las desigualdades y la exclusión. Por eso hablábamos hace un momento de la relación que tiene con inclusión. Y por último, me parece que es el primer tema que vamos a revisar y es con lo que vamos a platicar muy puntualmente, que es el fortalecimiento de la autonomía de gestión. Y en esta parte, ahí están con color rojo, si ustedes me están siguiendo en la presentación, van a encontrar, más bien con color morado, porque no es rojo, aunque es un morado medio rojo, ¿verdad? Pero bueno, se supone que es medio moradito, ¿no? Pero dice muy claramente, el fortalecimiento de la autonomía de gestión, ¿qué requiere? Requiere, 1, liderazgo del director. 2, trabajo colegiado. 3, supervisión permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 4, asesoría y apoyo para el desarrollo escolar. Y 5, involucramiento de los padres de familia y de la comunidad
en general. Por lo tanto, ahora sí, ya dejando la introducción, nos vamos al tema central. Para esto, si no nos quedó del todo claro, les había dicho que hay una relación con el acuerdo 15-10-17, lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos. En este documento nos dice muy puntualmente justamente cómo conciben ellos la autonomía de gestión. Fíjense nada más, esto se publicó en el 14, primeramente el 717, y lo de los consejos técnicos escolares se publicaron casi 3 años después, ¿no? Estoy esperando un poquitito porque se quedó un poquito pasmada, ya está lo que está señalando. Este es el documento que seguramente ustedes ya leyeron, ya revisaron, ya lo han platicado, lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares, y ahí nos dice ya, si no quedaba claro, cómo se concibe la autonomía de gestión escolar. Es la capacidad de la escuela para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio que ofrece. Esto es, que la escuela centre su actividad en el logro de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes que atiende. Quien respondió a la pregunta de qué era autonomía de gestión, se podrá poner una estrellita en la frente o se la podemos poner nosotros, porque dijo justamente los 3 elementos fundamentales de la gestión escolar. Número 1, capacidad de la escuela. Número 2, toma de decisiones. Y número 3, centrado en el logro de los aprendizajes. Eso es autonomía de gestión escolar según los lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. También ahí señala qué es la ruta de mejora escolar, y aquí voy a dar respuesta a otra de las preguntas que les hice. En el documento 717 vamos a ver el capítulo 6, que alude a la planeación. Lo vamos a revisar al ratito. Pero en este documento, lineamientos para la organización y el funcionamiento de los consejos técnicos, deroga el capítulo 6 del Acuerdo Secretarial 717, que trata sobre la ruta de mejora. Aunque vamos a revisar nosotros lo que dice el 717 de lo que es la ruta de mejora, eso lo derogó los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Por lo tanto, no aplica ya de ningún modo para el 717 lo que es la ruta de mejora, sino lo que aplica es lo que está establecido en este documento. Ahí está la relación que estábamos diciendo y señalando entre ambos documentos. Y también nos señala en este mismo documento los ámbitos de la autonomía de gestión escolar. Estos ámbitos son los espacios en que el director y el colectivo toman decisiones, y a partir de las necesidades educativas y el contexto escolar, con el propósito de mejorar la calidad de los aprendizajes. Comprenden las prácticas pedagógicas y su contextualización en clase, la organización escolar, el desarrollo de capacidades técnicas entre maestros, el involucramiento de los padres de familia, la evaluación interna, la gestión de recursos educativos y financieros que llegan directamente a la escuela y la solicitud de asesoría técnica. Y ya estamos entrando también a empezar a encontrar algunas diferencias y algunas coincidencias entre la ruta de mejora y el programa escolar de mejora continua, que aunque no lo estamos revisando ahorita, ustedes ya lo revisaron anteriormente. Y es importante que lo vayamos comentando. Insisto, lo iré platicando a lo largo de mi intervención, y al final vamos a llegar a las preguntas de manera muy concreta. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a entender qué decía o cuál es el contenido del acuerdo 717, los lineamientos para formular los programas. Ya estamos haciendo el análisis concreto del documento del acuerdo secretarial 717. ¿Cuál es el objeto del acuerdo secretarial 717? El objeto es
un conjunto de iniciativas, proyectos, estrategias que se implementarán en la escuela con el propósito de contribuir a la mejora de sus condiciones académicas y administrativas orientadas hacia la calidad y la equidad educativa. El artículo primero de este acuerdo secretarial 717 nos dice que tiene que ver con los programas de gestión escolar. ¿Qué son los programas de gestión escolar? Es lo que está aquí en la pantalla. Programas de gestión escolar son las iniciativas, los proyectos, las estrategias que contribuyen a la mejora de las condiciones de las escuelas orientadas o encaminadas hacia la calidad y hacia la equidad. Así que este documento, el Acuerdo Secretarial 717, pretende establecer los lineamientos de cómo tienen que ser estas iniciativas, proyectos y estrategias. Eso es lo primero que señala desde el artículo primero el Acuerdo Secretarial 717. Y luego nos dice que cómo se va a fortalecer la autonomía de la gestión. Fortalecimiento de la autonomía de gestión. Y una de las cosas que están encaminadas, o uno de los aspectos centrales, justamente es que para el fortalecimiento de la gestión escolar se deben establecer prioridades y condiciones educativas. Estas prioridades y condiciones educativas relacionadas con la mejora de las competencias de lectura, escritura y matemáticas. Recuerden que estas prioridades estaban establecidas en un documento que se llama Ruta de Mejora, que hablaremos con mayor puntualidad más adelante. Y si nosotros lo comparamos con el Programa Escolar de Mejora Continua, van a ver que aquí está una de las diferencias, que las prioridades en el PEMSE van más allá que las competencias de lectura, escritura y matemáticas. No solamente eso. Continuamos. La normalidad mínima de operación escolar son otra de las prioridades. Si ustedes revisan la Ley General de Educación, que ya la revisaron, ya la leyeron, ya la estudiaron, la que fue aprobada por el Congreso de la Unión el 30 de septiembre del 2019, en uno de sus apartados, en el artículo 100, si mal no recuerdo, ustedes lo podrán revisar, donde dice que se va a elaborar una guía para que se establezcan estos rasgos de la normalidad. Recuerden que estoy analizando el Acuerdo Secretarial 717, que es de la reforma en 2003. Y ahí sí estaban establecidos muy claro los rasgos de la normalidad mínima de operación escolar, y ustedes lo conocen perfectamente bien. Tan es así que yo les pregunto a ustedes, y las dejo como reflexión, lo que voy a preguntar es, a ustedes ahorita, en estas condiciones del 2019 para acá, en la actual administración, con el marco jurídico normativo de la reforma educativa del 2019, ¿han venido hablando sobre la normalidad mínima de operación escolar? En la Ley General de Educación dice que va a haber una guía, pero esa guía no se ha emitido. Para la reforma del 2003 estaba muy claro que era eso. Y ahorita no se sabe bien a bien si sigue estando vigente o no sigue estando vigente. En el sentido estricto sigue estando vigente porque no hay un documento que diga explícitamente que eso no hay. Explícitamente no lo hay. Pero la Ley General de Educación contempla la elaboración de un documento que vaya en ese sentido, que no se ha elaborado todavía. También de las prioridades y condiciones habla de disminuir el rezago y el abandono escolar. Si ustedes lo van comparando con los ámbitos, y ustedes lo vamos a ver los ámbitos también de la ruta de mejora versus con los del programa escolar, pues van a ver también estas cuestiones. También revisaban acceso, permanencia y egreso en la educación básica, desarrollo de una buena convivencia escolar. Recuerden que esta parte de acceso, permanencia y egreso tiene mucho que ver con el enfoque que hoy se llama, o más bien la prioridad de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. Y luego el desarrollo de una buena convivencia escolar
pues nos habla de también algo que está muy presente, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el PENSE. Pero recuerden que hay una política que se emitió en el 2019 sobre la inclusión escolar, que también tiene que ver, y también, por supuesto, hay otro documento donde habla sobre los protocolos de actuación y que tiene que ver con esta cuestión. Estoy hablando ya coincidencias y diferencias entre uno y otro. El fortalecimiento de la participación social, ya aquí comentábamos nosotros que la participación social está en el Acuerdo Secretarial 716, y hasta la fecha, en la actual administración, en la reforma educativa del 2019, no ha habido nada que modifique en ningún sentido lo que está establecido en el Acuerdo Secretarial 716. Aunque sí le hace falta al Acuerdo Secretarial 716 hacerle algunas adecuaciones, porque ahí alude a ciertas cuestiones de la Ley General de Educación que estaba vigente en aquella ocasión. Ahorita pues no. Luego también nos habla del fortalecimiento de la supervisión escolar. Este fortalecimiento de la supervisión escolar también como una de las prioridades. Recuerden que esto se fue quedando muy claro en un programa que se le llamó Servicio Asistencia Técnica a la Escuela en el 2017, que no pudo cuajar o que no tuvo tiempo para aterrizarlo, y que hoy en día están sacando algo que lo sustituye, que se llama Servicio de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela, que es el modelo de supervisión, de supervisión que se está tratando de implementar en la reforma del 2019. El fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, que ya también estuve comentando, en el 2017 se emiten los lineamientos, que en el 2019 se modificaron muy ligeramente esos documentos, y que curiosamente en ese documento de los lineamientos de los consejos técnicos sigue hablando de la ruta de mejora, como ya lo comenté. Y habla mucho, por supuesto, de los consejos técnicos escolares. Y por último, algo que también se ha llamado mucho, descarga administrativa, y estas son las prioridades que establece el Acuerdo Secretarial 717 para el fortalecimiento de la autonomía de gestión en las escuelas de educación básica. Y por último, el siguiente punto, que tenía que ver con el tema de la evaluación, no se alcanzó a ver ahí al final, el fortalecimiento de la evaluación, que es el tema, otro de los temas centrales que contiene el Acuerdo Secretarial 717, que es el fortalecimiento de la evaluación. El tema de la evaluación trae varios aspectos. 1, evaluación del aprendizaje. 2, de la evaluación con equidad. Me voy a regresar tantito para ver el título anterior, más bien para que ustedes lo puedan ver, que lo pasé muy rápido. La evaluación como retroalimentación de la mejora escolar. Este es uno de los apartados que contiene el Acuerdo Secretarial 717 que estoy empezando a analizar. Y aquí hay un punto de ruptura muy importante y una gran diferencia entre la reforma del 2013 y la reforma del 2019. La reforma del 2013 pugnaba, impulsaba la evaluación. Y en el 2019 ya la evaluación se replantea con unos fines distintos. Pero hablar de evaluación, estamos hablando que hay muchos objetos y sujetos de evaluación. No solamente la evaluación de los aprendizajes, también la evaluación de los docentes, la evaluación de la ruta de mejora y la evaluación del programa escolar de mejora continua, la evaluación de los programas y proyectos educativos. Es decir, hay muchos objetos y sujetos de evaluación. Y este documento habla de la evaluación como retroalimentación de la mejora escolar. Y la mejora escolar también está presente en la reforma educativa del 2019, pero ya hay cambios muy sustantivos en el concepto que se tenía la mejora escolar en el 2013, en la reforma del 2013, que fue derogada, como ya sabemos, el 15 de mayo del 2019, y la que está del 2019. Y lo voy a decir muy puntualmente, mientras que para la reforma del 2013, que estoy respondiendo a una de las preguntas que hayamos señalado también, mientras que para la reforma del 2013, la evaluación se concentraba fundamentalmente en la evaluación de los aprendizajes
y la evaluación de los docentes, fundamentalmente. Tanto así que algunos le llamaron la mal llamada reforma educativa, la del 2013. Y ahora en esta ocasión, en el 2019, la mejora escolar se da en 3 planos y hay 3 conceptos muy claros y muy importantes. Número 1, un plano de la mejora escolar en la reforma educativa del 2019, estoy haciendo las comparaciones entre unas y otras, es que en el plano macrosistémico se habla de la mejora continua y esta es una de las funciones de quienes desempeñan la supervisión escolar, la mejora continua del sistema educativo nacional macrosistémico. En contraparte, sigo insistiendo que es la reforma del 2019, en contraparte tenemos la mejora de los aprendizajes de los alumnos que se da en el plano áulico y este le corresponde al maestro y se le conoce como uno de los criterios orientadores como excelencia. Y que ustedes recordarán que en la reforma del 2013 se le llamaba calidad. Ahí están ya otras diferencias. Y luego un plano intermedio, estoy señalando el replanteamiento del concepto de mejora escolar en la reforma del 2019. La mejora escolar se situaba justamente en la escuela en un nivel meso que le corresponde a los consejos técnicos escolares liderados por el director de la escuela, así lo dice de manera puntualmente. Dicho de otra manera, que mientras en el 2019 la mejora escolar sí refiere estos 3 ámbitos, mejora continua, mejora escolar y mejora los aprendizajes, para el caso de la mejora escolar en la reforma del 2013, pues tenía mucha relación con los aprendizajes de los alumnos. De eso entonces consideraban ellos este tipo de situaciones. Los aspectos de la evaluación se consideraban justamente la evaluación de los aprendizajes. Déjenme hacer algo aquí nada más para que esto ya no vuelva. Esto lo habíamos puesto aquí al principio. Y para que no vuelva a dar lata, déjenme quitarlo para que ustedes no estén escuchando ruidos innecesarios, ¿verdad? Entonces, sigo en el tema que estábamos hablando, la evaluación como retroalimentación, los aspectos del aprendizaje, la evaluación del aprendizaje. Ustedes recordarán la evaluación del aprendizaje, pues ya había algunas evaluaciones de cortes nacionales, internacionales, que tenían que ver con la evaluación del aprendizaje, y en la reforma educativa del 2019 ya no la hay. Ahorita no tenemos instrumentos de evaluación que nos permita de una u otra manera medir el rezago educativo, que es inconmensurable por lo mismo, mientras que en la reforma del 2013 se estaba impulsando o se estaba transitando de escale a planea y toda esta cuestión que ustedes conocieron al respecto. Y de la evaluación con equidad, que tenía justamente para empezar a focalizar, a detectar aquellos alumnos que estaban mayormente, que estaban en riesgo, y de la gestión escolar. En eso se concentraban los aspectos. Sigo regresándome en el análisis del acuerdo secretarial 717. Ya dije un primer punto, que es el fortalecimiento de la gestión escolar. Un segundo punto, ya dije el fortalecimiento de la evaluación. Y un tercer punto del acuerdo secretarial 717 es el desarrollo de una planeación anual de actividades. Esto era muy novedoso en cuanto se presenta en el acuerdo secretarial 717 y cómo se estableció. Esto no lo pudiéramos entender nosotros, obviamente, si no lo vemos en el tiempo y en el espacio en que ocurre, en las cuestiones circunstanciales. En ese entonces se hablaba de esta planeación anual de actividades con estas características que vamos a ver, diciéndoles que este título que estoy señalando ahorita es el capítulo número 6 del acuerdo secretarial 717. Y que este capítulo 6 del acuerdo secretarial 717 fue derogado por el acuerdo secretarial 15-10-17, por el que se constituyen los consejos técnicos escolares y en donde habla todo lo de la ruta de mejora. Por eso se lo quiero insistir,
Voy a señalar en un principio lo que en el 2014, en el Acuerdo Secretarial 717, se dijo sobre la ruta de mejora. Pero todo eso que se dijo dejó de aplicarse 3 años después para quedar exactamente como está en el Acuerdo Secretarial 151017, que habla justamente sobre la ruta de mejora de manera mucho más puntual. Y vamos a ver qué decía el Acuerdo Secretarial sobre este punto. Dice, los consejos técnicos escolares contarán con un diagnóstico de su realidad educativa sustentada en evidencias objetivas que permitan identificar necesidades, prioridades, trazar objetivos, metas verificables y estrategias para la mejora del servicio educativo. Si nosotros esto lo vemos a la luz del espíritu de lo que está establecido en el Acuerdo 151017 por el que se constituyen los consejos técnicos, vemos que en esencia, en espíritu, no cambió. Pudiéramos hacer alguna comparación, quizás de redacción, se le quitó una palabrita más, una palabrita menos, pero vemos nosotros que en esencia el espíritu no cambió. Y lo que sí se dice muy puntualmente, que la planeación escolar se concretará en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de la ruta de mejora. Esto es muy importante. Digo, yo sé que leer 2 renglones no tiene mucha ciencia como para no entender lo que dice allí, pero tenemos que ubicarlo en el tiempo y espacio en que se da. Y en el tiempo y en el espacio que se da no existía la ruta de mejora, mucho menos el programa escolar de mejora continua. Existía la planeación escolar como tal. Y por eso tratan de dejar decretado de una buena manera que la planeación es la ruta de mejora. Es poner en la política pública un instrumento de planeación para el ejercicio de la autonomía de gestión. Eso es lo que quiero resaltar. Yo sé que estos 2 renglones lo entendemos perfectamente bien, pero no lo vamos a poder entender si no hacemos este análisis que estamos comentando justamente. Sigo insistiendo y vamos a ver. Hablaba ya de algunos elementos básicos de la ruta de mejora. Autoevaluación y diagnóstico. Si nosotros vemos el Acuerdo Secretarial 151017, también habla la ruta de mejora de autoevaluación y diagnóstico. Y si no revisamos el documento de orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua, también tiene autoevaluación y diagnóstico. Continuamos. Habla de prioridades educativas. Y yo aquí les dejo a ustedes para la reflexión. Prioridades educativas, si lo vemos en la ruta de mejora, sí es una de los componentes de su estructura. Yo les preguntaría, ¿prioridades educativas están establecidas también en el programa escolar de mejora continua? Ustedes ya lo revisaron. No es motivo de esta charla estar hablando, pero sí quiero estarlos cruzando porque ahorita vamos a ver las diferencias entre unos y otros, justamente. Los objetivos también es otra de los componentes de la estructura, un elemento básico de la estructura de la ruta de mejora. Las metas, la programación de actividades con establecimiento de compromisos, tiempos responsables y recursos, y las estrategias de seguimiento y evaluación. Y en esta parte vemos nosotros que otra vez, si lo queremos comparar con el programa escolar de mejora continua, van a encontrar ustedes algunas similitudes. Y por último, el penúltimo punto que vamos a abordar del Acuerdo Secretarial 717 es el que tiene que ver con la administración, transparencia y rendición de cuentas y con la participación de docentes, padres de familia. Antes de entrar a ello, por eso decía yo, ahora tenemos que entender el Acuerdo Secretarial 716. El Acuerdo Secretarial 716, que alude a los consejos de participación social, el 716, ya habla, mejor dicho, no hablaba porque no ha sido modificado, ¿verdad?, de la administración, transparencia y rendición de cuentas, en donde se le delega
al señor director de la escuela que a través de los consejos escolares de participación social se den rendiciones de cuentas, no solamente de las actividades pedagógicas, educativas, sino también de todos los recursos que se van administrando. Seguramente ustedes ya revisaron este documento y en ese documento pues dice esto y mucho más de lo que estoy diciendo, y es ahí como podemos entenderlo nosotros. Aunque fue primero el 716 sí sufrió modificaciones posteriores a cuando la primera versión que se tiene. Si mal no recuerdo, ha habido 3 versiones del Acuerdo Secretarial 716. Pero curiosamente, para fines del estudio, para fines de lo que es del estudio para el examen a promoción horizontal, de acuerdo a la bibliografía, tanto genérica como específica, que se les está sugiriendo a los que aspiran a este proceso de selección, curiosamente que la primera versión que se conoce como Acuerdo Secretarial 716, así se le conoce, es el que está para fines de estudio solicitándose. La siguiente reforma del 716 tienen los números de las fechas en cuando fueron publicados y curiosamente para fines de lo que es el estudio para los procesos de selección no están contemplando las otras versiones. ¿Hay diferencias sustanciales en las versiones posteriores al 616? Desde mi punto de vista, no hay versiones, no hay cambios o modificaciones sustanciales. Así que el acuerdo secretarial 717 que estamos analizando, bien se pudiera complementar con el asunto de los consejos de participación social, que insisto, en su primera versión se conoce como 716, y hay otras 2 versiones de algunas adecuaciones que hicieron, pero que no son de fondos. Aquí en este Acuerdo Secretarial 717, que es el que estamos analizando, hablaba de algunas condiciones para la transparencia y rendición de cuentas. Condición número 1, el director, conjuntamente con el Consejo Técnico Escolar, el Consejo Escolar de Participación Social y la Asociación de Padres de Familia, integrará la opinión de los padres y la comunidad escolar sobre la inversión de los recursos que la escuela disponga. Yo les pregunto a ustedes, hoy en día, en este marco de transparencia, en el marco del Consejo de Participación Social, la opinión de los padres y la comunidad sobre la inversión de los recursos de cada escuela es un elemento que se sigue contemplando desde el deber ser. La simulación es otro rollo. Ahorita no voy a entrar a esa parte de la simulación. O sea, desde el deber ser. Normativamente está obligado el director hoy en día a integrar la opinión de los padres sobre la inversión de los recursos. Se los dejo para que lo vayamos analizando. La siguiente condición que establece el acuerdo secretarial para la transparencia y rendición de cuentas. La comunidad escolar ejercerá los recursos bajo los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas y en apego a la normatividad aplicable. A diferencia del inciso anterior, no les pregunto porque yo creo que este es mucho más que evidente y creo que la respuesta la tienen ustedes muy clara. Inciso C, las autoridades educativas locales y municipales establecerán los mecanismos de control que permitan supervisar el correcto ejercicio de los recursos. Ojo, las autoridades locales y municipales. Recuerden que se tienen contempladas desde la Ley General de Educación del 92, que fue muy modificada entre el 92 al 2019, y la que se aprobó el 30 de septiembre del 2019, nos hablan de que hay 4 tipos de autoridades educativas. Las autoridades educativas federales, que las representa la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas locales, que las representan mayoritariamente las secretarías de educación en las entidades, y lo digo mayoritariamente porque no son los únicos. Hay ciertos organismos que también hacen lo propio en algunas entidades federativas. Y también nos habla de las autoridades educativas municipales.
Y la cuarta autoridad educativa que está contemplada, sigo insistiendo, está tanto en la Ley General del 92, con toda su reforma hasta el 2019, como la del 19, que está vigente hoy en día, hablaba también como una cuarta autoridad educativa, la autoridad educativa escolar. Que la autoridad educativa escolar, pues son quienes desempeñan las funciones de dirección y de supervisión. Y aquí en este inciso dice que autoridades locales y municipales establecerán los mecanismos de control. Yo pregunto a ustedes, ¿sigue estando vigente esta política? Que las autoridades educativas locales y municipales controlen o establezcan mecanismos de control que permitan supervisar el correcto ejercicio de los recursos. Ahí se los dejo para que ustedes los vayan viendo. Y por último, también hablaba el marco, el acuerdo secretario 717, que las autoridades educativas locales y municipales establecerán mecanismos eficientes y accesibles para presentar quejas, denuncias y sugerencias respecto al servicio público educativo. Al igual que el inciso anterior, vuelvo a preguntar, ustedes, desde el conocimiento y el estudio que han llevado de manera intencionada y sistemática en las últimas 20 sesiones en el marco de este proceso de capacitación que están llevando, ustedes saben y conocen qué papel juegan las autoridades educativas municipales para el control y la contraloría de los recursos. Se los dejo también de tarea, porque obviamente si no lo entendemos desde allí, fíjense nomás lo que estamos hablando, y yo ya voy a empezar a decir una de las grandes diferencias entre la ruta de mejora y el programa escolar de mejora continua. Mientras que la ruta de mejora sí se fundamentaba, o mejor dicho, emanaba de un acuerdo secretarial con todos estos lineamientos que estamos hablando, y luego, posteriormente, con otra serie de lineamientos para la constitución de los consejos escolares de participación social, establecía muy bien qué era la ruta de mejora, cuáles eran sus fines, sus propósitos y demás, independientemente de la postura que tengamos al respecto. Pero resulta ser que el programa escolar de mejora continua, perdón, lo voy a decir en esos términos, pues parece que se lo sacaron de la manga, porque no hay un acuerdo secretarial. Tan no lo hay que miren toda la confusión. Ahorita no hay un acuerdo secretarial que diga que la ruta de mejora no existe, ¿eh? Pero en los hechos no existe. Pero legalmente sí existe. Sí. Doctor, una de las asistentes al diplomado nos hizo la pregunta por separado a Jorge Luis y a mí. Dice, a ver, díganme en dónde dice, ¿cuál es el acuerdo que soporta que ahorita estemos haciendo un programa escolar de mejora continua? Y nosotros le dijimos, en acuerdo no hay. El 717 no ha sido derogado, pero está vigente. Pero la mención de la ruta de mejora se quita y se sustituye en la Ley General de Educación. Ahí es donde está. Pero no hay un acuerdo que la operacionalice. Sin embargo, en consejos técnicos y en la política de facto estamos trabajando con el programa escolar de mejora continua. Así es. Y aún más, Erendira, y todos, por supuesto. Si ustedes revisan las reformas al artículo 3 constitucional, la Carta Magna, la Ley Primigenia, la Ley Primaria, si revisan las leyes secundarias, tanto la Ley General de Educación como la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, incluso la Ley para la Mejora Continua, si ustedes también revisan el máximo de excelencia para la gestión, el documento que es base para lo que estamos hablando, si ustedes revisan el sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas o cualquier otro documento vigente de la reforma educativa 2019, en ninguno habla de autonomía de gestión. En ninguno.
Y ahora sí que si quieren les apuesto, si alguien me dice lo contrario, que dicen, no señor, usted no sabe, aquí está, ustedes me lo dicen porque me daría mucho gusto que me pudieran desmentir. Y esto lo que quiere decir de manera muy puntual es, a ver, ¿está vigente la política de autonomía de gestión, sí o no? Y volvemos a lo mismo que estamos comentando, y lo voy a decir más puntual. La maestra Heréndira, el maestro Jorge Luis y todos los que están en esta parte, que diseñaron este curso de capacitación, en uno de tantos documentos que revisaron, hay uno fundamental que nos puede explicar todo esto que estamos señalando. Mientras que para la reforma educativa del 2013, sí, lo voy a decir de manera coloquial, ¿no? Como dicen en mi pueblo, sí se amarró el dedo porque emitió un acuerdo secretarial donde decía, todo esto no sirve para atrás, ¿eh? Y ahí decían todos los acuerdos que se derogaban, que se contraponían a lo que ellos querían venir estableciendo. Hay un acuerdo secretarial que dice muy puntualmente, este acuerdo ya no aplica, este no aplica, este no aplica, este no aplica, este no aplica. Y por lo tanto, en contraparte, los que no dicen que no aplican, sí aplican. Por ejemplo, el acuerdo secretarial 96, el 97, el 98, que aunque podamos decir que son muy viejos, no hay un documento que diga que no, aunque su contenido ya esté siendo obsoleto. Porque, por ejemplo, esos acuerdos, estamos hablando que hablan, por ejemplo, del Consejo Técnico Consultivo, que ya no existe, ¿no? Que es el Consejo Técnico Escolar. Pero para la reforma del 2019 no se amarraron el dedo. Y es donde está toda esa confusión. Y por eso estamos ahorita en la parte de qué estudio. ¿Estudio para el examen, estudio para el desempeño de función o estudio para las dos cosas? Bueno, pues también van a estudiar para las dos cosas, muy bien. Y se puede compatibilizar, como lo estamos viendo, no del todo por lo que están comentando. Y tiene toda la razón la maestra Heréndira. Está muy claro que en el artículo 3º constitucional no se habla de la ruta de mejora. Y entonces, de manera implícita, como se dice, en el espíritu de la ley sabemos que no está, pero de manera explícita no está en ninguna parte. O sea, yo hubiera esperado que hubiera un acuerdo secretarial que dijera la ruta de mejora ya chiras pela y de aquí en adelante programa escolar mejora continua. Palabras más, palabras menos, o como se diga, lo que sea. Pero hay curiosos y vamos a empezar ya a ir terminando, ir cerrando. Esa es una de las grandes diferencias del programa escolar y de la ruta de mejora. La ruta de mejora emana de un acuerdo secretarial. El programa escolar de mejora continua, pues parece que está, ay, lo hice muy feíto, pero bueno, ni modo, está desmadrado, ¿verdad? O sea, no tiene madre, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es decir, no tiene un antecedente de dónde viene todo el tema, justamente, ¿no? Es una de las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias, ya también lo dijeron, si vemos sus componentes, si los comparamos, la ruta de mejora con el programa escolar de mejora continua, están casi exactamente igual, salvo en un aspecto que sí tiene el programa escolar que no tiene la ruta de mejora. La evaluación de las autoridades, ¿verdad? Que por lo mismo también, al no haber un acuerdo secretarial, no saben de qué fregados con eso, ni sabemos qué onda. Y nos hacemos ahí como que patos, ¿verdad? No sé a quién le hablan, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ahí lo vamos medio simulando, ¿verdad? Y que buscando y demás. Esa es otra de las grandes diferencias. Por supuesto que otra de las grandes diferencias, vuelvo a señalar que en la ruta de mejora sí estaba establecida la normalidad mínima. Y ustedes podrán revisar en el acuerdo, en la Ley General de Educación, voy a consultarlo nada más para no equivocarme, si mal no recuerdo estaba en el número, en el 100, donde dice muy puntualmente, no es el 100, entonces le digo que no es el 100, después les diré cuál es, donde dice puntualmente que se va a emitir una guía para la operación de los servicios que dirige, etcétera, etcétera, y se hablan de la normalidad escolar. Lo cual deja entrever la Ley General de Educación que va a haber modificaciones a esos rasgos de la normalidad, pero no lo han sacado. Como tampoco lo sacaron el modelo educativo de la nueva escuela mexicana que tanto prometieron que se iba a publicar en junio del año pasado y que pues ahorita con naranja dulce le dio un partido. Esa es otra de las grandes diferencias, programa escolar de mejora continua.
Y voy terminando ya para ir dándole cierre, para poder compartir el último aspecto del Acuerdo Secretarial 717, habla sobre la participación de las madres, los padres de familia en este respecto. Y si ven ustedes, está de la mano con el Acuerdo Secretarial 716. De hecho, el Acuerdo Secretarial 716 es mucho más claro y mucho más explícito, incluso en sus versiones subsecuentes. Yo tengo 2 versiones después del 716 con algunas modificaciones que les hicieron, que insisto, no son sustanciales y menos para el fin que nos ocupa ahorita. En el 717 lo dice claramente, bajo el liderazgo del director, y eso también lo retoma el 15.10.17 de la Constitución de los Consejos Técnicos Escolares. Que la mejora escolar es responsabilidad del Consejo Técnico Escolar bajo el liderazgo del director. Y esto también se retomó muy puntualmente en los documentos del 2019 que también dicen bajo el liderazgo. Pero aquí también dice con el apoyo de la supervisión y las autoridades educativas locales y municipales. Vean una gran diferencia. Siguen dándole mucho peso en el Acuerdo Secretarial 717 a la autoridad educativa municipal. Ahorita no quiero hablar en los hechos. Sabemos que en los hechos las autoridades educativas municipales juegan un papel muy tangencial en el funcionamiento de las escuelas, pero ni siquiera normativamente. Y dice, en un marco de trabajo colaborativo se promoverá la participación de docentes, alumnos y padres de familia. Y por último, se promoverá la vinculación del Consejo Técnico con las familias de los estudiantes, particularmente con los padres, de acuerdo con sus condiciones, tiempos y contextos específicos, reconociendo y estimulando su papel de apoyo al aprendizaje de sus hijos, tanto en la escuela como en el hogar. Esto es lo que dice el Acuerdo Secretarial 717. Y aquí yo me voy a ir, ya para ir cerrando con ustedes esta parte, me voy a ir a la parte de la agenda. En la agenda que yo les comenté, les dije a ustedes que el desarrollo tenía que ver con los capítulos del Acuerdo Secretarial 717. El primer capítulo es fortalecimiento de la autonomía de gestión. Y en esa parte ya platicamos si esta parte de la autonomía de gestión sigue siendo, ya no digo vigente, influyente en la reforma del 2019. La palabra, busquen ustedes autonomía, no aparece, aparece de 2 sentidos, pero no en el sentido que estamos hablando. Sí habla autonomía en algunos de los documentos, pero no tiene que ver con la autonomía de gestión y la autonomía que estamos hablando. Y aparecen como unas 3, 4 veces en los documentos que acabo de referir. Entonces, el primer apartado concreto del Acuerdo Secretarial hablaba de la autonomía de gestión, que fue muy importante. Hasta, recuerden, el principio fundamental de la reforma del 2019 era derogar la reforma del 2013. Pero la reforma del 2013 tiene un entramado muy intrincado y están relacionadas la ley primaria, las leyes secundarias, la ley terciaria, con todas sus normativas y reglamentos y demás, y está muy intrincado por allí que no se ha actualizado. Por ejemplo, ustedes podrán ver la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y demás, pues sigue hablando, por ejemplo, del tema de calidad. Ustedes podrán ver, por ejemplo, en algunos otros que siguen hablando de la Ley General de Educación, de su versión, también en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Ley General de Educación anterior a la del 2019. Entonces, este tema del fortalecimiento de la autonomía de gestión, y lo digo de manera muy puntual, ustedes van a hacer un examen. Les van a preguntar sobre la autonomía de gestión. Digo, aquí nadie podemos garantizar absolutamente nada, ¿verdad? De que si le van a preguntar o no le van a preguntar, no lo podemos garantizar. Para fines del desempeño de su función, esto ha venido teniendo fuerza y no es tan influyente. Así hay que decirlo tan puntual. El siguiente apartado que contiene el Acuerdo Secretarial 717... Incluso, doctor, en las guías de admisión vienen unos ejemplos de reactivos. Y en los ejemplos de reactivos de las guías de admisión menciona a la ruta de mejora.
cuando se supone que este examen está en el contexto de la política educativa del actual gobierno. Por lo tanto, tendría que hablar del programa de mejora continua. Entonces, es lo que yo les digo a los compañeros, no importa el nombre que tenga, nosotros lo que sabemos es que es una herramienta de gestión de la escuela. Y el nombre que tenga no importa, si ahí en el reactivo me dicen ruta de mejora, yo lo interpreto. Si me dicen programa de mejora continua, yo lo interpreto. Incluso puede haber reactivos de uno y de otro, porque los revuelven. Así está todo revuelto. Y van a tomar reactivos de los años pasados. Es lo más seguro, Ana Berta, porque ellos deshicieron el trato con Ceneval, pero tienen la propiedad de los reactivos elaborados por Ceneval para los efectos de la ley del servicio profesional docente. Entonces, seguramente van a reciclar muchos de esos reactivos, seguramente, pero como dice el doctor, nadie está seguro de nada porque es la primera vez. Hasta mañana que los que presentan promoción vertical presenten por primera vez, vamos a saber un poquito más acerca de qué es lo que están pensando. Sin embargo, vamos a esperar también la guía de horizontal para ver por dónde viene. Miren, la prueba de que esto está desorganizado está en el tipo de bibliografía que está mencionándose en las guías. Están ahí hablando, por ejemplo, del manual de seguridad escolar, cuando ya este gobierno tiene los documentos oficiales para la mejora de los entornos para la seguridad, y tiene otros documentos que ya sustituyen a los que tenía el modelo 2017. También en cuanto a los planes y programas, vamos a pensar si va a venir uno u otro, pues van a venir los dos más la mención que se pueda hacer de la nueva escuela mexicana. Así que pues a prepararnos conociendo todo y sabemos que algunos de los acuerdos ya están derogados, sustituidos por otros, por ejemplo, lo que tiene que ver con evaluación, tenemos un acuerdo específico, evaluación de los aprendizajes, o lo que tiene que ver con la organización del calendario en los consejos técnicos, que fue el último acuerdo que salió después del de los lineamientos, que es el que está mencionando el doctor. El que rige el funcionamiento del consejo técnico es el que menciona el doctor, el 0517, y el que... Con una pequeña reforma del 250519. Así es, ese que se cambió en 19 solamente fue modificar el calendario y un anexo ahí sobre la rendición de cuentas, pero nada más eso, lo demás está vigente. Entonces, cuando, por ejemplo, incluso en el artículo 3º, cuando vemos el acuerdo publicado en el diario oficial que da a conocer, el documento publicado en el diario oficial que da a conocer las modificaciones al artículo 3º, solamente da a conocer las modificaciones. Pero entonces tenemos que ver qué sigue vigente del artículo 3º y cómo quedó el texto completo, el texto actual del artículo 3º. Y ese no está publicado así como tal en el acuerdo, sino en las disposiciones jurídicas y normativas de las instancias. Entonces ya les puse ahí en el chat la liga donde están todos los acuerdos vigentes. Denle una revisada a ese espacio, porque evidentemente, pues en unas sesiones como estas no podemos. El apartado se llama la educación y sus normas jurídicas. Ese apartado es de la SEP, es oficial, y ahí vienen los acuerdos todos desde los 80s hasta la fecha. Y ahí van a encontrar cuáles están vigentes ahorita y cuáles han sido derogados. Tienen que darle una revisada y para entender, no se trata de que los lean todos, sino que entiendan cuál es esta dinámica, que además, como dice el doctor, pues está bien huérfana porque tenemos muchas ausencias ahí, ¿no? Entonces, eso pues lo tenemos que ir analizando y comprendiendo. Para los fines que nos ocupa entonces, ¿cuál es el valor del acuerdo secretario 717? Es que en la política pública educativa se establece por primera ocasión la planeación y un instrumento oficial para realizarla. Llámese ruta de mejora o llámese como se le quiera llamar, programa escolar de mejora continua, pero la planeación ya está incluida de manera formal en la política educativa con un instrumento de manera oficial. Esto es lo que tiene que ver con la parte de la fortalecimiento de la autonomía de gestión que estábamos comentando hace un momento. El segundo apartado, ya con eso voy cerrando, ya voy a cerrar para entrar a las preguntas y poderlo explicar.
El otro apartado del acuerdo secretarial 117, pues hablaba de la evaluación como retroalimentación de la mejora escolar. Ya vimos que también la evaluación se ha ido replanteando y tiene un enfoque totalmente distinto, no ha desaparecido, y mucho menos la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los docentes sí se ha replanteado, y la mejora escolar también se ha vuelto mucho más amplia en ese sentido, y entonces creo que aquí la parte importante es lo que aportó el acuerdo secretarial 717, es la cuestión de la mejora. El tema de la ruta de mejora, que ya lo comentamos, que lo que dice el 717 sobre la ruta de mejora ya no aplica, que hay que basarnos en el acuerdo secretarial 15-10-17 de los lineamientos para la constitución de los consejos técnicos, que hay un apartado específico que habla sobre la ruta de mejora. Y la administración, transparencia, rendición de cuentas, así como la participación de docentes, padres de familia y alumnos, se trabaja mucho más puntualmente en el acuerdo secretarial 716 y las dos versiones posteriores, que como ya lo señalé, no tiene modificaciones sustanciales. Termino mi participación con las preguntas y vamos a ver si todos estamos en la misma sintonía. Ya no me quiero detener en la parte de gestión escolar, que creo que quienes estuvieron hablando sobre la cuestión de gestión escolar, creo que lo hicieron muy apropiado, muy adecuado. No me voy a detener de ello, es la capacidad que tiene la escuela para trazar estrategias hacia el logro de los aprendizajes de los alumnos en términos muy generales. La autonomía de gestión, entonces una cosa es la gestión escolar es una función, es una función importante, y así está establecido el marco para la excelencia de la gestión escolar de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión, y la autonomía de gestión pues viene siendo la capacidad que tiene la escuela para la toma de decisiones encaminada hacia el logro de, y lo voy a decir ahora en los términos más actuales, es la toma de decisiones para el cumplimiento de lo que establece la nueva escuela mexicana, para decirlo más puntual. ¿Y cuál es la conexión entre el acuerdo 717 y 716? Ya lo dijimos, el 717 tiene dos apartados que aluden y que se explican mucho mejor en el 716 y las dos versiones subsecuentes sobre participación social, específicamente lo que tiene que ver con rendición y transparencia, ese es uno, y la otra, la participación de los padres y las madres de familia y los alumnos. Número 4, la relación entre el 717 y el 15-10-17 es que en el 717, el capítulo 6, que habla sobre la ruta de mejora, sobre la planeación de las actividades, se deroga y se establece en el 15-10-17, donde se establecen los lineamientos para los consejos técnicos escolares. Las tres similitudes y tres diferencias de la ruta de mejora, tres similitudes, pues creo que si vemos nosotros las fases que vienen siendo de planeación, implementación, seguimiento y evaluación, esa es una de ellas, está presente. Si vamos viendo nosotros los ámbitos, están presentes, salvo el que había comentado, y podemos decir entonces que hay, por supuesto, un instrumento de planeación oficial por las autoridades educativas, que es el Programa Escolar de Mejora Continua. Las tres grandes diferencias, por supuesto, uno era anual y el otro es multianual. Uno se sustentaba o emanaba de un acuerdo secretarial, este otro no emana, aunque en el 717 hablaba de la ruta de mejora y después en los lineamientos del Consejo Técnico, sí hubo también un documento muy puntual que explicaba técnicamente cómo hacer la ruta de mejora y les iba dando un montonal de detalles y demás estructuralmente, metodológicamente y demás para la ruta de mejora. En el programa escolar de mejora continua, eso sí hay también, hay un documento que les dan algunas puntualizaciones metodológicas para la elaboración, pero no hay un documento de política pública, una cuestión normativa que establezca justamente ello. Es una gran diferencia. Y la tercera gran diferencia pues tiene que ver con este otro ámbito que no estaba incluido ni en la ruta de mejora, que se conoce justamente como la evaluación de las autoridades educativas. ¿Por qué debes de conocer y saber aplicar el acuerdo 717? Bueno, desde la función que ustedes desempeñen, la que sea,
es que en el acuerdo secretarial 717, pues tiene que hablar con las funciones de docentes, de técnicos docentes, de dirección, de supervisión. Dicho de otra manera, porque allí en el 717 están implicadas las funciones que ustedes desempeñan y tienen que saber de qué manera están implicadas, porque ustedes tienen que estar, por supuesto, siendo consecuente con ellos. Que aunque sí habla de los consejos técnicos, por supuesto, los lineamientos es mucho más claro. ¿Por qué debes de conocer y saber aplicar el acuerdo 717? Porque las funciones que tú desempeñas están allí de una u otra manera comprometidas. Y ustedes tienen que apropiarse de ellas para ser pertinentes en su actuación. Y por último, ¿cuál es la coincidencia que destacas entre la política de mejora de la reforma educativa del 2013 y la del 2019? Bueno, son varias coincidencias. Voy a señalar solamente algunas. Yo le decía que fueran una nada más. Por ejemplo, la primera y la fundamental, el derecho a la educación. El derecho a la educación tanto se regulaba en una reforma como en la otra. De eso no hay ningún problema. Otra, que está concentrado en los aprendizajes de los alumnos, independientemente de cómo se engloba el concepto. En uno se engloba como excelencia, en otro se engloba como calidad, pero a final de cuentas es el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Y podemos decir más coincidencias, pero creo que estas son, desde mi punto de vista, las más destacadas. Bueno, yo me pongo a sus órdenes, les agradezco mucho la atención por parte de ustedes que han estado puestos y dispuestos en un día como hoy. Les agradezco a los organizadores el haberme invitado y estar con ustedes y pues estoy a sus órdenes por si Hay creen unas conveniente que preguntas, entre en el punto de vista. Adelante. poquitas, pero sí, aquí están. Bueno, dice, Jessica comenta que este asunto del control de las autoridades, o sea, los mecanismos que establecen las autoridades, es como los que sucedía con los programas como AGE, donde se nos enviaban los conceptos que sí se podían facturar, aunque no fueran los que la escuela realmente necesitaba. Ella considera que eso es más o menos así. O sea, te dan el recurso de un proyecto y después te dicen, solo se puede gastar en esto, aunque no sea lo que se necesite, ¿no? Entonces, bueno, ese es un comentario. Luego pregunta, dice Edith que con respecto al tema y revisando el acuerdo 717 y también el 151017 de los lineamientos del Consejo Técnico, donde menciona que será el órgano mayor de toma de decisiones técnico-pedagógicas. Y después ella comenta qué relación existen estos acuerdos con el de evaluación, el 110319, en donde se habla de la descarga administrativa y el fortalecimiento para promover la convivencia familiar, si hay alguna relación. Ok, me parece sí que es muy importante. A ver, recuerden que una característica en nuestro sistema educativo es que cada 6 años se viene inventando el hilo negro y cada administración tiene sus propias particularidades y tienen sus propios modelos de gestión escolar, sus modelos, por supuesto, de evaluación, su cuestión curricular, o sea, todos tienen una cuestión muy particular y específica. Nosotros lo podemos ver incluso, si ustedes lo recordarán, desde el acuerdo 200, que son los criterios de evaluación que se emitieron por allá en los 70s, 80s, y luego fuimos avanzando, por ejemplo, el 696, que fue ya para lo que corresponde a la reforma integral de la educación básica, hasta los criterios de evaluación que se implementaron en el marco de los aprendizajes clave. Recordarán ustedes que en lo que es la reforma del 2011, pues se hablaban por criterios de evaluación que tenía que hacer la evaluación de los aprendizajes por bimestre, y ahora en este último que está señalando, pues ya están diciendo otras cosas que no estaban contempladas en la evaluación de los aprendizajes como anteriormente. Yo puedo señalar 3 o 4 situaciones que están presentes en los criterios de evaluación. Yo estoy hablando el 120319. Ojo, hay que dejar muy claro y te agradezco mucho la pregunta. A ver, el 120319, en donde se establecen los criterios para la evaluación de los aprendizajes, ese derogó a todos los anteriores. Y es el que sigue estando vigente. Después se emitió un acuerdo secretarial en el marco de la pandemia
para decir, recuerden, ahorita voy a decir muy rápidamente los puntos que están establecidos y que no están establecidos en los lineamientos anteriormente en este acuerdo secretarial 120319 sobre los lineamientos o criterios para la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, la no reprobación en los niños de preescolar y de primero y segundo de primaria, eso no estaba antes. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con que uno de los criterios de evaluación viene siendo la asistencia, el 80% de asistencia de los alumnos, eso tampoco estaba antes, que es otro de los elementos que están presentes. Por ejemplo, el transitar de bimestres a periodos de evaluación, en este caso 3 periodos de evaluación, pues tampoco estaban, ¿no? Son así como que las 3 grandes diferencias que yo alcanzo a ver, así como que de particularidad, ¿no? Bueno, estas 3 que se publicaron en 120319 tuvieron que hacerse una recomendación, no la abrogación de esto, sino una recomendación en el marco de la pandemia para el término del ciclo escolar 19 y 20, que el tercer periodo de evaluación se estimara con el promedio del primero y segundo. Pero no sustituye a las normas. Nada más dijeron, en el marco de la pandemia, vamos a terminar este año así, ¿no? Fue lo que dijeron. Y aquí se dio una discusión muy grande en señalar el tema de quién debería de evaluar el aprendizaje de los alumnos. Hubo gente que se atrevió a decir que se hiciera por decreto y que todos aprobaran. Y me refiero específicamente al gobernador de Puebla, que dijo, todos pasan porque pues, pase por decreto, ¿no? Y que hubo antes una serie de problemas porque sí tenían contemplado, como les dije, los criterios de asistencia, 80% de asistencia como criterio para la evaluación. Y resulta que en el marco de la pandemia, ¿cómo se va a tomar en cuenta la asistencia? Que si estuvo o no estuvo en las clases, viendo la televisión o no, qué rollo, fue lo que dio un primer gran cambio. Pero todavía pensaron, cuando emitieron esta recomendación, de que iban a regresar en el 2021 de manera presencial. Y cuando vieron que no regresaron, tuvieron que sacar un documento primeramente a manera de oficio en el mes de octubre del 2020, diciendo, entre otras cosas, que y este documento que lo metieron en el mes de octubre, lo formalizaron con un acuerdo secretarial en diciembre de ese mismo año, el 2020, y que todavía hasta la fecha sigue estando vigente, en la que ustedes están trabajando en ello, que le dijeron, entre otras cosas, que preferentemente consideraran todas las acepciones que pudieran ver de evaluación, que vieran el tema de la evaluación formativa, que utilizaran la autoevaluación, y que si no tenían elementos para estar evaluando a un alumno, que no le pusieran nada, etcétera, etcétera, que en eso pues andan ustedes todavía si no tienen suficiente información y demás, y ahorita al término del ciclo escolar están haciendo eso, pero decía muy puntualmente ese acuerdo secretarial que se emitió en diciembre del otro año y que en base a eso se está haciendo la evaluación ahorita ya en el último periodo, se decía muy claramente que la evaluación tenía que ser con base al 120319. O sea, sigue estando vigente, de todas maneras, ¿no? Que en el marco de la pandemia se tuvieron que hacer cosas extraordinarias, sí, pero no se debe violentar lo que está establecido en el 120319, ¿no? Ahora, ¿esto qué relación guarda? Por supuesto, claro que hay mucha relación en todo, o sea, el problema ya lo hemos comentado ahorita la maestra Ere y un servidor, y lo que hemos venido conversando con ustedes, es que ha sido, lo voy a decir bonito para que no se oiga feo, ¿verdad? Ha sido desasiado el proceso que estamos hablando. Yo te voy a decir por qué. Bien lo decía la maestra Heréndira hace un momento en la siguiente cuestión. Fíjense bien, ¿qué dicen los 4 ámbitos? Perdón, los 4 ámbitos, los 4 dominios del marco de excelencia. El primero trata sobre principios legales, éticos y filosóficos de la educación mexicana. ¿Cuáles? Los que están vigentes hoy en día, no otros. Entonces, en ese hipotético caso estaríamos esperando pues de que vinieran los de ahorita, lo que está establecido en el artículo 3 constitucional y demás. Bueno, ¿qué dice el segundo ámbito? El segundo ámbito dicen que tu tarea, tu función, la encamines hacia 4 puntos fundamentales: equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad. Entonces, que tu trabajo lo enfoques, priorices fundamentalmente en esa cuestión. Lo cual quiere decir entonces que si fueran congruentes, tendríamos que estar hablando en este marco. Ya sé que la congruencia no es característica de ellos, ya lo sé, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Y el tercer ámbito que dice, la función que desempeñas.
Y el cuarto ámbito tiene que ver con participación, vinculación, vinculación, participación, colaboración para las funciones docentes, participación para las funciones de dirección y vinculación para las funciones de supervisión. Desde esa perspectiva pudiéramos pensar entonces que les debieran de preguntar, pues justamente sobre lo que está vigente. Ya lo platicó la maestra Nere, número 1, no estamos seguros de que así vaya a ser. Y ya dio ella las razones y ya las explicó el por qué y demás, ¿no? Entonces, para cerrar y contestar específicamente la pregunta, por supuesto que ha sido una relación muy estrecha con la política educativa de la nación educativa anterior, que aunque se quisieron desmarcar y decir, de aquí para adelante somos nosotros y los demás ya no existen, desafortunadamente no han sido cuidadosos en asegurar que el marco jurídico normativo quede tan explícito que no quede lugar a duda. Aunque pueda doler y me puedan tachar de neoliberal, como dice por ahí alguien, ¿verdad? Pero los neoliberales de antes sí dijeron, de aquí en adelante esto sirve, de aquí para atrás ya no sirve. Esto es lo que sí está vigente, esto es lo que no está vigente. Lo dijeron muy explícito, más allá de que estemos de acuerdo o no con ello. Eso es independiente. Pero sí había un marco jurídico normativo bien explícito de decir, esto ya no, esto ya no. Por ejemplo, en el tema de gestión escolar, el tema de gestión escolar fue transitando prácticamente del 92 hacia la fecha de primeramente lo que era las escuelas de calidad. Ahí había todo un modelo de escuelas de calidad. Luego vino escuela a tiempo completo en la época de la alianza con Calderón. Y luego se retomó con mucho mayor énfasis en el 2013, pero con particularidades distintivas. Y que en teoría se vio reflejado muy particularmente con la autonomía de gestión, la autonomía curricular concretada en la cuestión de los clubes, para el caso de la reforma educativa del 2013. Y ahora se tiene supuestamente otra visión de la gestión escolar que está dentro del marco del programa escolar de mejora continua. ¿Qué quiero decir? Que creo que sí es conveniente de que sea muy cuidadosa la Secretaría de Educación Pública para asegurar que los principios legales, éticos y filosóficos sean congruentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Y eso no hay. Esa era la respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Hay incongruencia, Janet, sí, tienes razón. Ujú. Disculpe, Sí. ¿cuál acuerdo? 120319, Graciela Solorio. El acuerdo 120319 es el que modifica los lineamientos o criterios de evaluación del aprendizaje. Ujú. Esos sí se aseguraron ellos. Recuerden que estos criterios que estamos hablando, 120319. Es que es 1103. 11. Ah, es 1103. Gracias. Ok. 110319. Gracias. Me equivoqué. Ese es Chela. Okay. 11. 11. No se me olvida porque es mi cumpleaños. Con razón. Bueno, El 11 de marzo es mi cumpleaños. Ese día salió. con razón. Recuerden que no solamente dice criterios de evaluación, que sí es importante, sino lo que dice, entre otras cosas, que ya no se iba a generar los aprendizajes clave que se tenía pensado que se generalizaran en el 19-20. Así estaba plasmado. Por eso se sacó el 11 de marzo, para que no hubiera bronca de decir, ya no se generalizan. Ese fue un punto también que está en ese documento. Otro punto que dice es, ya los clubes no son obligatorios que estén en el cuadernillo de evaluación. Al que funcionó, chido, sigan adelante, no hay ninguna bronca, y si no, pues ni modo, no lo hagan. Palabras más, palabras menos, lo cual estaba tirando la reforma de los aprendizajes clave. Y eso dio origen a decir, oye, pues vamos a tomar el 2011. El 2011, pues ¿qué no estaba muerto? Pues no, andaba de parranda. Porque el 19-20 ya se iba a generalizar aprendizajes clave y el 2011 ya chidas pelas. Chidas pelas. Así Y es. entonces ya vienen con un montón de... Bueno, perdón que sea tan coloquial, pero trato yo de explicarme, ¿no? Entonces, sí hay una gran relación, por supuesto, entre unas cosas y otras, y a veces tenemos que entenderlo desde esta perspectiva para poder comprender, ¿no? Ajá. Y a veces hay contradicciones, Ellos a veces no son cuidadosos en eso. Entonces, bueno,
incluso, por ejemplo, en plan y programas de estudio, ese afán de que por sexenio hay que modificar. Si hubiera solidez en esto, en la modificación del 93, se pudo haber dado continuidad para lograr algo bueno ahorita, y bueno, ahora resulta que vamos a tener otro nuevo plan, y quién sabe cómo irá a ser esto. Quitando todas las ideas neoliberales, dicen, pero al mismo tiempo, pues no pueden quitar muchas cosas. Por ejemplo, en la evaluación de los docentes. O sea, dijeron, no va a quedar ni una coma, y no se pudo, porque en la evaluación de los docentes tiene que haber este tipo de procesos de oposición, aunque no les llamen así, exámenes, aunque no les llamen así, pues para poder seleccionar a las personas que tendrían que ocupar los cargos o las plazas. Entonces, bueno, todo eso es algo que ojalá y se vaya mejorando, pero para efectos de nuestra evaluación tenemos que articularlo, entenderlo y pues tratar de contestar de acuerdo al deber ser, ¿sí? Ok, tenemos un ejercicio más rápidamente. Les voy a pedir que abran en su dispositivo, en su celular o en una pestaña más de su computadora, que abran, les voy a poner la página, espérenme tantito. Ahí está. A ver, lo que tienen que hacer es entrar, es muy breve, son 7 preguntitas. Entrar a esta página que está aquí. Dice joinmyquiz.com, ¿sí? Y van a entrar con este código. Sí, ahorita comentamos eso, pero entren y vamos a empezar. Ya están entrando. Ahí están entrando. Ahí va a aparecer ustedes que ya están entrando. Muy bien. Perfecto. Bienvenidos todos. Muy bien. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos. Ahí tienen que ir contestando en su dispositivo. Ahí está la pregunta, dice, son instancias de participación social, de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información. Tienen que escribir la palabra, bueno, las siglas. Muy bien. ¿Ves? Esta es la pregunta. Está pasando el tiempo. Tiene 30 segundos nada más para ser contestada. Muy bien. Listo. Correcto. Bueno, sí, ahí les va a aparecer si contestaron bien o no. Y con puntos. Muy bien. Ahí está. Contestaron. La pregunta era, la respuesta es CEPS. Las instancias de participación social, de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información. Muy bien. Próxima pregunta. Del contador, ¿cuál es el acuerdo que tiene como finalidad fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas?
1, 0. Oh, se acabó. Les va dando su puntaje, ¿eh? Ya saben que esto es gamificado. Bueno, muy bien, 274 contestaron bien, el acuerdo 717. Vamos con la siguiente. Son solo 7 preguntas. Acuerdo que tiene como finalidad establecer los lineamientos de los EPS. Ahí le tienen que dar clic al que es de los 3 que están abajo. Se acabó el tiempo. Vamos a ver cómo vamos. Va como líder Karina. Gisela lo rebasó. Muy bien. 716 es el acuerdo y contestaron bien 267. Vamos con la siguiente pregunta. Son integrantes de los CEPS en la educación, excepto acaba el tiempo. Acaba el tiempo. Muy bien, Marta Elena va en la punta, muy bien. Perfecto. Vamos con la pregunta que sigue. Bueno, aquí, a ver, contestaron integrantes de los EPS en la educación, excepto, y entonces aquí dice, alguien contestó representante sindical, exalumno, y representantes de padres de familia y personal de apoyo. Entonces se equivocaron, ¿verdad? La correcta es esta, el personal de apoyo no es parte de los EPS. Entonces, fíjense, hay que darle una repasada. ¿Y cómo se integra el Consejo de Participación Social? ¿Quiénes participan? Pues para que no se nos pase esta parte. Vamos con la que sigue. Preparados. Dice, la pregunta. Y viene que se escriba la palabra, el sistema educativo. ¿Qué son? ¿Recuerdan que el doctor les dijo que ya no se mencionaban? ¿Qué son estos aspectos? Normalidad mínima, mejora del aprendizaje, abatir el rezago. ¿Qué son? En relación al acuerdo 717. Se acaba el tiempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ok. Muy bien. Tiempo. Vamos a ver quién va encabezando la lista. Oh, y Alicia va hasta arriba. Son prioridades del sistema educativo. Muy bien. Son prioridades. El doctor nos las mencionó y también nos dijo que ya no estaban ahora. Pues no habían sido jaladas ahora. Entonces, pero se siguen trabajando algunas otras nociones. Vamos con la siguiente.
Muy bien, creo que sí, la mayoría contestaron bien. Va como líder LCF y la mayoría contestaron bien, opinar en asuntos pedagógicos. Y vamos con la última. La escuela al centro es propuesta del acuerdo. Se acaba el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Vamos a ver quién quedó como líder. Oh, muy bien. ¿Quién es LCF? Acuerdo 717, muy bien. Ok. Creo que ya se acabaron. Esa es la última pregunta. Muy bien. Lo pueden contestar las veces que quieran con ese código y con ese link que les dio el maestro. Les da también al final un resumen y dice que quedó en primer lugar LCF, en segundo lugar Rosario y en tercer lugar María Teresa Leos. Muy bien. Los demás que tuvieron alguna insignia. Muy bien. Se puede volver a jugar. Ok. Y bueno, aquí hay algunas, la pregunta más difícil, la más larga, algunos datos interesantes. 3 preguntas tuvieron una precisión de menos del 40%. Entonces, es hora de investigar. Ok, así está este juego. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahora se me ocurrió que fuera un quiz. Pues muchísimas gracias, doctor. Sí. Sí, no, gracias a ustedes. Muchas gracias, Estamos sí. a sus órdenes. Les agradezco mucho la invitación. Estuve leyendo muy atentamente todos los comentarios que hicieron. Pues son muchos. Traté de responder a algunos de ellos ahorita. Les agradezco mucho que han estado pues el 15 de mayo y por los comentarios que hacen en torno a lo que les estuve señalando. Muchas gracias a todos. Maestra Ere, gracias. Jorge Luis, muchas gracias. Y pues estamos a sus órdenes. Gracias a usted. Gracias, gracias. De verdad fue un honor contar con usted en este día tan especial. En este día tan especial que es el Día del Maestro. Muchas felicidades a usted y a todos. Jorge Luis, compañeros, a todos amigos. Y bueno, algunos tienen algunas dudas con respecto a lo de mañana, entonces nos vamos a quedar un ratito, doctor. Muchas gracias. Okay. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Les voy a poner aquí en el chat. Ajá. Me pidieron algunos el cuestionario de la presentación del programa de mejora continua, ¿sí? Entonces, a ver, dejen de escribir en el chat. Bueno, a ver, voy a dejar de a poner que solamente ya. Ahí está. Ese es el formulario. Ese que les puse es el formulario para porque ese no se los dimos solamente en la sesión y no está en el Drive, entonces lo necesitaban algunos. Me mandaron un mensajito ahí que lo necesitaban, entonces ese es el formulario para que lo guarden o en un Word para que lo tengan guardado y eso les sirva para cuando quieran practicar ese tema del programa escolar de mejora continua. ¿Sí? Muy bien. Y del quiz, a ver, déjame voy. Voy. Es 360, 366. 360, 366. 360, 366. Ok. Bueno, a ver, solamente algunas recomendaciones para el día de mañana. Yo les deseo de verdad mucho éxito.
Mañana varios presentan, algunos están en promoción vertical y también en horizontal, entonces de verdad tengan la seguridad de que van bien preparados, han estado repasando los temas más importantes. Pues ya ustedes nos van a platicar el lunes cómo les fue, porque sí necesitamos que nos digan. Entonces, bueno, principalmente el miedo que hay es en cuanto al dispositivo y a cómo entrar. Bueno, les mandaron un correo. En el correo viene un link del sitio al cual deben entrar. Entonces, ese link lo pueden tener a la mano desde el correo y darle clic y entonces les abre inmediatamente una pestaña donde en su navegador, en donde ya está listo para el examen. Se pueden conectar 30 minutos antes para preparar todo, para que entre al sitio y todo esté en orden. Y de ahí, a la hora que pueden incluso meter sus datos, los datos que les pide. Acuérdense que deben tener a la mano. ¿Cuál link, Cecilia? ¿El link de qué, Ceci? Les van a pedir que tengan a la mano. Se los voy a copiar ahorita, esperen. Les van a pedir que tengan a la mano su CURP, espérenme. ¿Cuál link, Ceci? Aquí está. Para entrar al examen, es ese. Ese es el link para entrar al examen. Entonces, cópienlo